Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 5, 1 a 6. Y dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses de precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Vamos a titular esto: es necesario temer el poder de Dios. Leyendo versículo 1, una vez más dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Aleluya. Aquí nosotros podemos ver Ananías y Zafira. Los dos tenían un deseo de agradecer a Dios por vender su terreno. Por lo menos en el principio tenía ese deseo. Sin embargo, lo que parece que sucedió, no sé si era en el tiempo que cambiaron su corazón y su deseo, pero ellos tenían un deseo de más agradecer al hombre que a agradecer a Dios. Cuando ellos habían venido adentro de la iglesia, claro que ellos habían arrepentido, fueron bautizados en el nombre de Jesús y también recibieron el Espíritu Santo. Eso parece que es lo que había sucedido. Entonces, en el principio tenía un deseo de agradecer a Dios más que a los hombres. Pero eso durante el tiempo había cambiado para que ellos querían agradecer al hombre y no a Dios. O sea, más que a sí mismo. Ellos tenían un deseo de agradecer a sí mismo más que a Dios. Pero en el principio así no fue. Ellos tenían un deseo grande para las cosas de Dios, siendo parte de la congregación. Lo que no está dicho es si la gente de la iglesia fueron ellos animados a dar ah, sus cosas a Dios, o sea, vender sus terrenos y sus casas o sus casas y a cuál extento ellos querían animar, o sea, los apóstoles querían animar a la gente a hacerlo. En cualquier, en cualquier caso, ellos querían vender su terreno, su posición de terreno. Ellos podrían haber dicho que ellos iban a dar o vender el terreno y cuidar una parte para su propia cuenta y dar
lo demás a la iglesia, o sea, a los apóstoles. Si si eso querían hacerlo, podrían haber hablado con los apóstoles sobre esto. Las razones no están proveído es por qué ellos cuidaron, o sea, ah, no dieron todo el precio del terreno. Solamente hay un hecho que ellos vendieron esa posesión de terreno, pero ellos no dieron todo el precio o costo, precio, del terreno a los apóstoles. Ellos podrían haber consultado con los apóstoles según sus necesidades, si eso fue el caso. Ellos podrían haber sido honestos sobre ello por haber mm, consulado con los apóstoles y diciéndoles que ellos querían una parte de ese precio por cualquier necesidad que ellos tuvieron. ¿Fue una necesidad que ellos tuvieron? Eso es una pregunta. Podría haber sido que los apóstoles querían que ellos dieron todo, 100%, a los apóstoles para que ellos solamente de ese momento tendrá fe en que Dios lo iba a cuidar a ellos. Posiblemente es como que vender su casa, vender su terreno para que quedarse sin hogar, sin terreno y que confiaba en Dios en lo demás. Pero ellos podrían haber sido en su corazón decían que necesitamos cuidar o tomar un poco para que en el futuro vamos a ver si necesitamos algo, podemos con este dinero cuidar a nosotros mismos. Es como que estaba un poco de su fe en Dios, quería, o sea, quería solamente confiar más en ese dinero que en tener fe en Dios. Nosotros podemos decir que hoy en día, muchos iban a decir que, sí, eso sí es sabio. Pero para los apóstoles, para Pedro, eso no era sabio, eso era algo que ellos dijeron, o Pedro había dicho que era mentira delante de Dios, porque no estaban haciendo lo que era honesto delante de Dios. Por cualquier razón, Ananías y Zafira habían tomado parte de ese precio del terreno. No está dicho por qué o cuál o por qué estaba haciendo eso. La razón no está proveído. Ah, Nosotros no podemos saber desde la Biblia, pero podemos imaginar un poco que ya no tenía tanta fe. O sea que podemos decir que Dios quiere 100%, aleluya. Y no quiere o sea, no necesitamos dar totalmente de nuestro corazón a Dios. Y en esta parte
Era como que su fe tenía que tener fe en Dios. Y eso, ah, los apóstoles estaban diciendo que si iban a vender su terreno, debían de dar 100% al Dios. Aleluya. Entonces, ¿será que ellos solamente querían mm, aparecer que estaban cooperando y agarrando la atención de la iglesia por haber dado a la causa de Jesucristo? Ciertamente, parte del precio de terreno, si ellos hubieran consultado con los apóstoles, o posiblemente ellos consultaron, pero no está escrito. Pero yo creo que si ellos hubieran consultado con los apóstoles, esa parte yo creo que hubiera sido escrito, pero no consultaron ellos solamente en su propia casa o algo había entre sí, Zafira y Ananías, y ellos dijeron que sí, vamos a cuidar un poco para nosotros. Vamos a quitar un parte de lo que hemos dicho al Señor que íbamos a dar solamente para cuidar a nosotros y que tengamos algo de dinero para el futuro. Parece en la razón racional, parece que sería bueno, pero para Dios no era bueno porque estaba mintiendo en frente de la iglesia y era una mentira a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, no era beneficial para el trabajo de Dios hacer eso, porque era una mentira. Aunque sí, por un parte era un sacrificio, pero no era el sacrificio que ellos habían en el principio dicho. Aleluya. La verdad es, Dios, parece que así es, no estaba aceptando su trabajo debido que era que ellos estaban haciéndolo deshonestamente, porque ellos estaban tratándolo deshonestamente a la iglesia entera. Y su conciencia debía de estar molestándolos porque por lo que ellos estaban haciendo, no escuchando a la voz de Dios en esa forma. Dios en su omnisciencia sabía lo que era mejor para el trabajo de la iglesia. Entonces Dios quitó las vidas de ellos para que otros iban a respetar y dar honor al trabajo de Dios. Aleluya. Podría haber sido que Satanás iba a hacer algo más adentro de la iglesia, no solamente con Zafira y Ananías, sino que algo más que podría haber sido tenido más consecuencia, consecuencias más peor al trabajo del Señor si ellos hubieran hecho eso y sobrevivido o digamos no, Dios no los quitó la vida
Tal vez ellos podrían haber sido como Judas, que él ah, traicionó a Jesús. Aleluya. Diciéndoles exactamente a dónde estaban trabajando los apóstoles. Y así. Nosotros estamos viéndolo de una perspectiva humana, pero Dios lo vea según sus planes y lo que Él sabía cuál era mejor para ellos. O sea, mejor para el trabajo del Señor. Aleluya. Para que eso, Dios quitó la vida de ellos para que la iglesia podría recibir más beneficio. Eso era el plan de Dios porque lo hizo. No era Pedro que quitó la vida de ellos, sino que era Dios mismo. Pedro no tenía una espada, sino que solamente tenía la palabra de Dios. Pero quien quitó la vida de ellos era Dios mismo. Y vamos a leer versículo 2 que dice así. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Solamente una parte. Había una conversación entre Ananías y su esposa y ya fue completamente planeado entre ellos dos. Ellos tenían un acuerdo de delante de la iglesia, delante de los apóstoles y delante de Dios. O sea que, pero ellos no iban, no pensaban que iban a ser deshonesto a Dios, sino que solamente iba a no decir la verdad completamente a los apóstoles. Pero fue revelado al apóstol Pedro y él obviamente no tenía nada que hacer con la muerte de Ananías. Él solamente recibió esa revelación que Ananías estaba diciendo una mentira y no era honesto, porque el Señor lo había revelado a él. Pero Dios había tomado o quitado su vida en frente de toda la iglesia que estaban mirando. El apóstol Pedro no tenía el poder de quitar la vida de Ananías, solamente Dios tenía ese poder o él tiene el poder de quitar cualquier vida de un ser humano a cualquier momento. Eso es el poder de Dios. Era cierto que Ananías, sin duda, era un diferente Ananías que habló la palabra de Dios a Saúl en su conversación. Aleluya. De hecho, nadie sabía lo que iba a suceder en ese día. Fue una, digamos, fue algo que la gente
había visto y oído y fue muy impactante a la iglesia para temer a Dios. Aleluya. Entonces, cualquier persona de la iglesia y todos aquellos que habían escuchado de esto fue muy impactante. Posiblemente impactó el apóstol Pedro también. Que Ananías iba a caerse muerte enfrente de él. La escritura nos dice que si ellos tomaron parte del precio del terreno que no había dado todo. Y es como que estaban robando a Dios, aunque ellos podrían haber dicho enfrente de todos que ellos habían quitado un poco para sus problemas, sus necesidades o lo que había sucedido, porque estaban tomando algo, pero no estaban dando a lo que habían dicho. Claro. Los dos de ellos, el esposo y la esposa, sabían cuánto ellos pusieron en la ofrenda y cuánto ellos quitaron de esa cantidad. Ellos no habían dicho a nadie sobre sus acciones y sus intenciones para en lo que iban en lo que iban a estar haciendo. Ellos posiblemente pensaron que nadie iba a encontrar lo que habían hecho. Claro que los dos estaban sorprendidos a encontrarse muerto delante de Dios y delante de la iglesia, porque Dios había quitado sus vidas por eso. En la escritura hay otro evento que había sucedido y es muy claro que era el trabajo de Dios. Pero esto no fue con alguien adentro de la iglesia, sino que era alguien afuera de la iglesia, alguien que era rey en ese tiempo, Herodes. Hechos 12, 21 a 24 dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribuno y les arrancó. El pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Aquí posiblemente ellos no pensaron que era Dios mismo que lo había hecho, pero aquí escribió Lucas que sí era Dios y y era el ángel del Señor que había quitado la vida. Este ángel de Dios estaba haciendo esto. Uno puede pensar, ¿por qué? Era el ángel del Señor que estaba allí cuando Herodes era un rey de, de maldad. O sea que él era un rey que no
hacía las cosas buenas delante de Dios. Esto significa que los ángeles, aunque cierta gente no son cristianos y son pecadores, o sea, están haciendo la impiedad delante de Dios, todavía están enviados para observar lo que está sucediendo en las vidas del ser humano y pueden ejecutar el juicio de Dios. El ángel de Dios, sin duda, no hubiera e- ex- ejecutado ese juicio si Dios no lo había mandado hacerlo. Pero fue el ángel que había recibido una palabra de Dios de ej- ej- ejex- ej- ah, aleluya, fue de Dios que él debía de eje- ejecutar, ejecutar el juicio de Dios. Aleluya. El ángel lo había hecho y fue escrito en la palabra de Dios para los cristianos a saber por qué errores recibió su ejecutación. Más que una muerte natural. Entonces, en estos dos casos que están en el Nuevo Testamento, son casos, uno es un rey que era alguien que estaba haciendo la maldad. El otro era un santo que también en su vida, en su acción, esta acción, que era solamente una acción delante de Dios, que había recibido el juicio de Dios, muriendo, muriendo, aleluya, muriendo en el instante. La verdad es, aunque mucha gente puede recibir el, eh, eh, el, el juicio de Dios por haber morido, pero mucha gente posiblemente no conocen o no saben que de verdad es el juicio de Dios. Dios tiene paciencia con nosotros y que Él tiene paciencia con los que hacen la maldad para que Él llama a gente a venir a Él y hacer su voluntad. Pero hay ciertas, digamos, unas ciertas líneas que sobrepasa la gente que Dios no va a permitir. Para errores era necesario, según el plan de Dios, para que Él recibe ese juicio de Dios. Y ese juicio de Dios que había sucedido era para la gloria de Dios y no la gloria de errores. La gente estaba dando la gloria a errores, pero Dios quitó su vida porque Dios debe de recibir la gloria. Aleluya. Quitó la vida de errores de inmediato. Entonces, errores recibiendo esa gloria.
el ángel posiblemente, su conciencia también posiblemente, aleluya, el Espíritu de Dios posiblemente había mm, dicho algo a errores y posiblemente había empujado a dar la gloria a Dios y no recibirlo por sí mismo. Pero errores lo había quitado eso y dijo, ah, gracias. Entonces Dios quitó su vida por no haber dado la gloria a Él. Entonces Él no había dicho nada, errores no había dicho nada a la multitud que en actualidad ellos debían de dar la gloria a Dios. Indirectamente eso significa que Él estaba recibiendo la gloria y en ese caso Dios no había aceptado, no lo había aceptado y errores murió una muerte horrible, comido de los gusanos. Ananías también enfrente de la gente de la iglesia y los apóstoles habían mentido y trató de cubrir esa mentira. Pero él también fue juzgado y su esposa. Y ellos habían muerto, morido. Y la gente de la iglesia, desde ese tiempo hasta hoy, aleluya, había encontrado la razón real por qué ellos habían muerto. Sin embargo, nosotros realmente no sabemos si Dios va a juzgar a nosotros de inmediato por algo que nosotros hacemos mal o pecamos, mm, digamos, enfrente de la iglesia, así. Dios sí tiene paciencia, pero hay algunas cosas que Él no va a permitir o tolerar en un aspecto eternal y será detrimental para nosotros si no no da a Jesucristo, a Dios, la gloria. Aleluya. Eh, Posiblemente pueda ser perjudicial para nosotros si no damos la gloria a Jesucristo. Entonces, todo el punto es esto. Nosotros vamos a dar una cuenta a Dios para nuestra acción. Algunos podrían recibir su juicio en un tiempo, un momento de tiempo, o sea, en el acto de hacer el pecado delante de Dios. Por esa razón, los cristianos es muy importante y cuidarse, o sea, quitar el pecado de su vida, no hacer el pecado, evitarlo como es, como es la plaga, para no hacer peor que COVID. ¿Por qué? El pecado puede causar también una muerte inmediata. Todo está en las manos de Dios. Cuando Ananías había llegado a la
al culto, congregación, él de inmediato llegó enfrente donde estaban los apóstoles y él plantó o él dio el dinero allí, pensando que iba a recibir alabanza o gloria de aquellos y de la iglesia según la cantidad, recibiendo respeto de los apóstoles y la iglesia. Tal vez él y su esposa podría haber pensado que la iglesia, la gente de la iglesia o su trabajo no necesitaba tanto dinero que, que ellos iban a dar de, de su terreno que había vendido. Podría haber sido un terreno muy grande que iba a dar mucho dinero. Ellos podrían haber pensado que "Ah, podemos quitar un poco del precio, en todos modos, y ellos no van a darse cuenta, porque ellos posiblemente no pensaron que necesitaban los apóstoles esta cantidad de dinero. Ellos podrían haber pensado que quitando un poco mm, está bien, porque era un gran pedazo de terreno y la cantidad era mucho. Pero en realidad, ¿qué estaban haciendo? Podemos decir que ellos estaban menospreciando a Dios, a los apóstoles, el trabajo del Señor en sus pensamientos. Dios esperaba a recibir exactamente lo que ellos habían dicho que iban a dar. Él no quería menos de eso. Ellos pensaban que podrían decir lo que habían dicho. Y no iba a suceder nada. Nadie iba a darse cuenta. Y podría ser que hay muchos que pueden pensar lo mismo. Y posiblemente van a pensar que nadie va a dar cuenta. Pero la realidad es, algunos podrían, si Dios quiere, quitar sus vidas. Algunos posiblemente van a morir más después. Porque todos nosotros vamos a dar cuenta a Dios en una forma u otra. Y los que van a morir después van a tener más tiempo para arrepentir. Y eso es lo que Dios quiere. La idea es arrepentirse de, de esos pensamientos malos y, y darse cuenta que debemos de dar lo que Dios espera. Aleluya. ¿Qué es lo que, por qué Dios permitió la esposa de Ananías un poco más tiempo? 3 horas más tiempo para arrepentirse. Posiblemente Dios permitía ella para que Dios podría
con su conciencia, trabajar en ella para pensarlo bien, para pensarlo más claro de lo que ella estaba haciendo, pero al final ella tomó el mismo camino que su esposa. En vez de arrepentirse, ella mintió también. Entonces, durante el tiempo desde la muerte de su esposo, hasta que ella llegó, podría haber sido ese tiempo que Dios estaba tratando con ella. Pero ella lo rechazó durante todo ese tiempo. Eso nos explica que nadie puede esconder algo de Dios, aunque nosotros tratamos de esconderlos de otros. No hay nada que puede esconder de Dios. Dios, eh, nosotros no podemos mentir a Dios porque Él sabe todas las cosas. Él sabe todo. Aleluya. Vamos a leer Hechos capítulo 5 versículo 3 que dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí Pedro explicó a Ananías inde- indirectamente al cuerpo de la iglesia de ese tiempo hasta ahora de quién era este plan. Era la idea de Satanás y su idea, la idea de Satanás llenó su corazón. Entonces nos muestra que Satanás estaba planeando de usar esto a meterlo en la iglesia con un punto de empezar algo que posiblemente iba a ser más y más. Hacer otras cosas adentro de la iglesia para y, llevar adentro de la iglesia un desrespeto, deshonor a Dios mismo y los apóstoles. Aleluya. Y el trabajo del Señor. Sin embargo, Dios sabe todo. Y el plan de Ananías, bueno, plan de Satanás por medio de Ananías no funcionó porque él de inmediato murió. Aquí nos explica lo que estaba adentro del corazón de Ananías. Fue Satanás que llenó su corazón con su idea. Uno que tiene el Espíritu Santo, Dios debe de llenar el corazón de uno con sus ideas, de las ideas de Dios. Una pregunta puede ser, ¿será que Ananías actualmente recibió el Espíritu Santo o no? Nosotros sabemos que Judas Iscariote, como la escritura había dicho que tenía su corazón llenado con el plan de Satanás también, el plan de Satanás también. En Lucas capítulo 22, versículos 3 a 6, nosotros podemos leerlo.
Eso es Lucas 22, 3 a 6 y dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 11, de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Aquí nos muestra cómo Satanás había entrado en el corazón de Judas. Y él se fue para traicionar a Jesús. Sin embargo, no era solamente una vez que Satanás había entrado a Judas. Había otro tiempo también. Y Judas lo había permitido que eso sucedió. Entonces vamos a leer Juan. Juan capítulo 13, 24 a 27 y dice, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel que quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después de bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entonces, no hay duda que Satanás estaba tratando con Judas Iscariote para durante un tiempo. Judas Iscariote había dado su corazón a Satanás porque Satanás había entrado en su vida dos veces. La primera vez fue cuando él, él comunicó con los sacerdotes y explicó a ellos el plan. Segundo tiempo fue cuando Judas iba a hacer ese plan en acción. Satanás había entrado en Judas dos veces, dice la escritura. Uno que debía de, en el futuro, según el plan de Dios, recibir el bautismo del Espíritu Santo. Él podría haber recibido el Espíritu Santo, pero él fue usado por Satanás a llevar el plan de Satanás para traicionar a Jesús y entregarlo en las manos de los sacerdotes. En cualquier caso, era el plan de Dios últimamente. Entonces, Ananías, en este caso, y Judas Iscariote recibió los planes y esas ideas fueron de Satanás para que ellos así hiciera actos que
eran de la iniquidad. Los dos de estos hombres, sus fines, las vidas de ellos terminaron tragi- eh, terminaron trágicamente, muy feamente, digamos. Judas Iscariote, él había colgado a sí mismo. Se colgó a sí mismo. Ananías, o sea, Dios quitó la vida de Ananías en frente de la iglesia, después que Pedro lo había dicho que eso no era de Dios, lo que estaba haciendo era algo malo, que él estaba mintiendo. Versículo 4, nosotros vamos a leer versículo 4 de Hechos 5. Hechos 5, 4 dice, Hechos 5, 4. 5, 4. Vamos a leerlo. Aleluya. Y dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esta escritura nos habla que el don de Dios que había dado a Pedro, la palabra de ciencia, una palabra del Señor Jesús o Dios, que Ananías quitó parte de ese precio del terreno. Aunque Jesucristo no estaba físicamente presente con los apóstoles como antes, Pedro podría recibir la palabra, la inspiración del Espíritu Santo, mientras que él estaba hablando. Y entonces él había recibido del Espíritu Santo, entonces él reprendió a Ananías en ese instante. Pedro había declarado a Ananías por qué tenía ese concepto en su corazón a mentir, no al hombre que él pensó, pero a Dios. Pedro lo había dicho que él tenía el poder de no venderlo y el poder después de venderlo a no traer el dinero a los apóstoles o solamente explicar a ellos que él quería parte del dinero y dar lo demás. Sin embargo, él planeó y quería esconder la realidad y tratar de mentir a Dios. Aún Adán mismo, cuando él había pecado, no mintió, pero él confesó que la verdad había comido del fruto que no debía de comer. Satanás había tratado de meter sus ideas adentro de los planes de Dios en las mentes de la gente. Hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Versículo 5 nos dice,
Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Aquí, la única cosa que Ananías necesitaba escuchar, la reprensión de Pedro, o, o digamos de Dios mismo por medio de Pedro, de la boca de Pedro. Como un hombre, eso es lo último que Ananías había escuchado. Él había escuchado esas palabras y cayó muerte. Ya no tenía respiración en él. Eso significa que ya no tenía tiempo para arrepentirse. Él escuchó el juicio de Dios y eso fue todo. No había ningún espacio de tiempo para Ananías arrepentirse. Pedro, por medio del Espíritu Santo, había dicho que Satanás había llenado su corazón. Él mintió a Dios y él no reprendió las ideas de Satanás para mentirse sobre la cantidad de dinero que iba a estar dando, que estaba dando a los apóstoles. Parece que algo muy trivial. ¿Por qué no solamente no Ananías no lo había dicho a los apóstoles que quería algo de dinero y dio lo demás? Es porque estaba haciendo una mentira y eso era de Satanás. Posiblemente podemos posiblemente hay más cultura en ese tiempo que no sabemos completamente de esa cultura, lo que estaba pasando en ese tiempo particular. Uno debe recordar que Jesucristo fue rechazado por los judíos en Jerusalén. Entonces no era un lugar para escuchar las ideas de Satanás. Dios no lo permitió. La gente, o sea, la gente de la iglesia debe de temer a Dios porque nuestra alma es muy importante. Y ese juicio era eterno. Él recibió la muerte. La reacción del cuerpo de la iglesia después de ese momento fue, ellos temaron a Dios mucho más, pensando de, de lo que iban a hacer. No iban a mentir a Dios o seguir en pecado. No deben de ser tampoco. Entonces debían de pensar más profundamente después de escuchar sobre esto. Y todos los que habían escuchado esto también. Versículo 6 dice, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. La muerte de Ananías, qué triste. Qué triste. Un hombre que estaba en la iglesia, que murió, perdió su vida física en ese momento. Los jóvenes que eran de la iglesia tenían que cargar, tenían que levantar el cuerpo de Ananías y ponerlo adentro de un terreno, no sé si era el terreno que él había vendido o otro terreno. Tal vez tenía un lugar muy cerca
parece que no había oportunidad de hacer una funeral. Y ellos que habían conocido a Ananías, ellos estaban en la iglesia, pero sus parientes, sus amigos, sus miembros de la familia, si ellos estaban en la iglesia o no, ellos debían de escuchar también, escuchar lo que había sucedido. Pedro mismo posiblemente había tenía más temor de Dios después de haber visto lo que sucedió con Ananías también, con todos los apóstoles, todos que habían escuchado de esto y lo habían visto enfrente de sus ojos. Ellos debían de temer a Dios más y más. Nosotros somos seres humanos, debemos de temer, a aprender a temer a Dios. Amén. Que Dios les bendiga en esta hora. Amén.